Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta sesión cero sobre el control sinérgico. ¿Qué quiero hacer el día de hoy? Quiero contarles un poco sobre qué es lo que van a aprender a lo largo de las horas de este taller. Vamos a aclarar el concepto de control sinérgico. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Voy a ver con un ejemplo conceptual a qué me refiero con control sinérgico, su aplicabilidad, sus pros, sus ventajas, también sus contras hasta este momento, y cómo pueden ustedes aplicarlo a los proyectos de control que tengan por ahí en proceso. ¿Vale? Entonces vamos allá y ojalá y después de esta sesión tengan aún más ímpetu para continuar con las siguientes discusiones. Bueno, ¿qué es exactamente un control tipo sinérgico? Pues la idea de una sinergia es la combinación de múltiples ideas, ¿verdad? Entonces un control de este tipo pues, es aquel que combina múltiples elementos o estrategias de control de forma coordinada para poder resolver problemas complejos, ¿no? Con problemas que de una manera o de un solo camino o con ayuda de una sola metodología, pues no es suficiente. ¿Vale? Entonces la intención es tratar de combinar múltiples paradigmas para poder resolver problemas de control. Y vamos a indagar en cuáles son esos paradigmas. Bueno, aquí en este diagrama yo les muestro cómo nuestro objetivo principal pues es el diseño de un controlador. ¿Sale? ¿Y qué ideas voy a estar utilizando a lo largo de este taller? Pues bueno, miren. Vamos a partir en términos del modelado físico de un sistema de un concepto que conocemos como determinismo. Vamos a asumir que el proceso que vamos a estudiar tiene leyes o sigue unas leyes determinísticas físicas que me permiten describir su evolución a través del tiempo. ¿Cómo es que este proceso se comporta? Para ello, las matemáticas, la herramienta matemática que vamos a utilizar va a partir de quizás un modelo no lineal para después utilizar, si es posible, una aproximación lineal. ¿Sí? Entonces vamos a partir del determinismo, crear un modelo no lineal para después crear una aproximación lineal. Esta aproximación lineal va a ser utilizada, de nuevo, si es que es posible hacerlo, para poder diseñar nuestro control. Ahora, cuando una vez que tengas esa aproximación lineal, pues la idea es utilizar métodos de tipo analítico, ideas que tengan una demostración matemática estable, concisa, mejor dicho, para que te pueda ayudar a hacer un análisis de estabilidad, el cual es muy importante en la teoría de sistemas dinámicos y también para el diseño del control, porque tú esperas que el controlador que elijas obviamente haga que el proceso sea estable para cualquier posible eventualidad. Entonces, la mejor forma de analizar la estabilidad de sistemas dinámicos es partiendo de un análisis totalmente de una metodología analítica. Entonces, una vez que tengamos esa parte matemática, ¿no? Una parte física, una parte matemática, es a veces necesario hacer un proceso de optimización, hacer un refinamiento de nuestro control para que éste pueda no solo estabilizar el proceso, sino hacer que cumpla con múltiples criterios de desempeño. En esa multiplicidad de criterios de desempeños, a veces la función a optimizar se vuelve pues más compleja. Entonces requieres de métodos de optimización a los cuales pues no puedes tener de los cuales no puedes tener una solución completamente cerrada o con herramientas matemáticas o analíticas, por decirlo así. Entonces vamos a requerir a otra área que se le conoce como cómputo suave y a las llamadas metaheurísticas. Estas metaheurísticas incluyen algoritmos de optimización que están basados en teoría de evolución, en algoritmos de población, poblacionales les llaman también, aunque si es posible también en algoritmos de optimización meramente numérica, ¿sí?
que utilizan conceptos como el gradiente descendente, los métodos de punto interior, que hacen uso de un modelo todavía para tratar de encontrar el valor óptimo de la función de costo que elijamos. ¿Sale? Entonces ahí es donde vamos a hacer esa sinergia. La sinergia la estamos haciendo en balancear todos estos métodos cuando sea necesario para poder encontrar el mejor controlador para nuestro proceso. Ahora, en cada una de estas opciones, pues tenemos que hacer un poco de análisis, tenemos que hacer un poco de estudio al respecto. Vamos a tener que entender a qué me refiero con encontrar un modelo no lineal, cómo hacer la aproximación lineal. Vamos a tener que entender la herramienta analítica que vamos a utilizar para hacer el análisis de estabilidad, y también pues vamos a hacer análisis de cuáles son los métodos más importantes, cuáles son sus pros y contras en estas metaheurísticas. Entonces, si ven, vamos a aprender un poco de estas tres áreas en este taller. Y con ello, pues pensemos en un ejemplo. Quiero comenzar con nuestro análisis haciendo uso de un ejercicio muy conocido por todos ustedes. Es el péndulo simple, ¿vale? Entonces, pensemos en que tienen un caso como este. Yo creo que es el sistema no lineal más simple conocido, y pues tienes esta dinámica, ¿no? Tenemos un péndulo. Posiblemente ese péndulo tenga una fricción en el ángulo y por lo tanto no oscile de forma permanente, sino que en algún momento va a parar y va a ponerse en su punto de equilibrio, que viene siendo cuando el ángulo, si lo medimos desde esta vertical, va a ser 0, ¿sale? Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando tienen un péndulo simple? Bueno, en un péndulo simple encuentras primero un modelo cinemático, el cual haces uso de un vector de posición, como el que tenemos aquí. Vean, en términos de la variable teta, hacemos una representación polar de la dinámica de la posición del fin del péndulo que tenemos aquí a través de este vector. Entonces, vean, tenemos el vector R es igual a L por el seno de teta y me da la parte en X. Si estamos de acuerdo, déjenme encender esta parte, ok, es la parte en X, menos L coseno de teta para darme la parte en Y, negativa porque estamos en la parte negativa, considerando que el plano cartesiano tiene su origen aquí. De aquí podemos encontrar también la velocidad que va a tener esta partícula. Y esa velocidad pues es la derivada temporal del vector de posición. Si ustedes derivan el seno de teta, será L coseno de teta por teta punto, porque estamos haciendo uso de la regla de cadena y vamos a estar derivando con respecto al tiempo. Lo mismo con esta parte de aquí, menos L coseno de teta. Vamos a tener lo que les estoy mostrando por acá. Listo. Vamos a tener L seno menos L coseno de teta. Tenemos más L seno de teta, teta punto. ¿Vale? Bueno, ahora déjame moverme para acá. Listo. Si tenemos de nuevo el péndulo, la forma de encontrar el modelo dinámico pues podría ser utilizando la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Tenemos nuestra ecuación de Euler-Lagrange en la cual encontramos la ecuación dinámica a través de este modelo que básicamente busca seguir el principio de mínima acción, ¿sale? Donde L, que es el lagrangiano, es esa función que tratamos de optimizar en el caso, y que cuya solución pues va a estar dada por la ecuación de Euler-Lagrange, ¿sale? Y me va a dar la dinámica del sistema. Vamos a tener como lagrangiano a una función que es la diferencia de energía cinética menos potencial. Vamos a llamarle Q, las fuerzas coordenadas generalizadas, perdón, y a tau a la fuerza generalizada para esa coordenada generalizada. ¿Okay? Entonces recuerden siempre en nuestro modelo cinemático, recuerden que K es la energía cinética, V es la energía potencial, y a veces es posible agregar otro término D, que sería el término que considera la energía de disipación existente en nuestro sistema. En este caso puede estar asociada a la fricción en el ángulo. Obviamente esto implica que estamos siguiendo una metodología puramente física para encontrar el modelo dinámico.
A veces eso no es necesariamente factible o posible. Vamos a tener que imponer un modelo a partir del comportamiento de experimental del sistema y quizás hacer un ajuste del mismo y encontrar los parámetros que me lleven a ello y no necesariamente derivarlo a partir de una ecuación o de leyes físicas como viene siendo lo que tenemos aquí, ¿no? En este caso, este proceso es un sistema holonómico. El péndulo es muy sencillo de analizar a partir de la ecuación de Lagrange, pero podríamos tener un bioreactor y no va a ser lo mismo. Podríamos tener un hidrogel que está tratando de medir el pH en la sangre y tú tengas, cierres el lazo para manipular ese pH de la sangre y quizás tratar una herida con ayuda de un medicamento. Lo mismo pasaría si estuviéramos haciendo el control de glucosa. O podríamos pensar también en un control del sistema cardiovascular, ¿no? O sea, entre más complejo sea el proceso, en el sentido de que reducciones del estilo como a partir de simples elementos mecánicos no sea tan simple de aplicar, pues tendríamos que empezar a buscar otros modelos que no provienen directamente de una ecuación como esta, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de este ejercicio, entonces el modelo perfecto para esto viene de aplicar la ecuación de Euler-Lagrange. Podríamos encontrarlo a partir de ello. Aplicamos la energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado. La velocidad es la magnitud del vector de velocidad. Aquí está. Aplicamos la magnitud, es el cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término. Aquí está. Y esto por meras identidad trigonométrica me lleva a este término. Ahora, la energía potencial, por simplicidad, pues simplemente ponemos es masa por gravedad por altura. Y eso sería igual a menos masa por gravedad por la parte, o masa por gravedad por, ¿quién creen? Pues es la parte, el cambio en Y. Ustedes se van a estar preguntando por qué uso esto y no otro término que normalmente ven, que es masa por gravedad por L por 1 menos coseno de teta. Pero es porque aquí no me interesa saber si la energía potencial está positiva definida, simplemente me lleva a una expresión útil para poderla aplicar a nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange y encontrar el resultado. Perdón si hago estas aclaraciones, pero es para aquellos de ustedes que seguramente ven esto y van a decir, bueno, ¿por qué Adrián está aplicando esto? Ahora, la energía de disipación, puedo aplicar un modelo de disipación muy sencillo, que es la energía de disipación de la fricción en el ángulo, un medio de una constante de fricción por θ punto al cuadrado. Hacemos la ecuación de Lagrangiano, energía cinética menos potencial. Tienen ustedes que aplicar cada uno de estos elementos, calcular qué vale, por ejemplo, la derivada parcial de L con respecto a θ punto, es la derivada de esto con respecto a θ punto, me va a dar esto. La derivada después de esto, perdón, aplicamos la derivada temporal, muy bien. Ahora la derivada del Lagrangiano con respecto a θ va a ser solo este término, y luego la derivada del término de disipación con respecto a θ punto. Y quizás consideramos que no hay entrada, ¿no? No hay entrada de control en este momento. O pueden considerar que sí, y va a ser un par que va a existir en la junta del ángulo, en la junta del péndulo. Y pues puede que esté conectado a un motor de corriente directa que está tratando de manipular ese ángulo. Lo común es que este sea un modelo, pueden pensar de un robot de un grado de libertad. Si tienen doble péndulo, un robot planar de 2 grados de libertad. Y esas son aproximaciones muy sencillas de esos sistemas, ¿sale? No son el modelo perfecto, pero es una aproximación de cómo se comportan, que pueden utilizar de alguna forma. ¿Sale? Entonces, si yo aplico ya todos estos términos, los acomodo para aplicarse en la ecuación de Euler-Lagrange, pues obtendría esta ecuación diferencial y esta otra ecuación diferencial. Esto es un modelo no lineal. Entonces, de aquí partimos del determinismo, encontramos una forma de describir el modelo y esta ecuación diferencial, al momento de resolverla, voy a poder recrear el péndulo y su movimiento. Es fácil de hacerlo, aplicas un método numérico como puede ser Runge-Kutta de cuarto orden o el método de Euler. Antes de ello, pues tienes que convertir esta ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden, lo cual es algo que vamos a tener que estudiar también en el taller, pero por ahora piensen en lo conceptual, en lo que estoy tratando de describir aquí.
¿Sale? Entonces tienes un modelo no lineal, todo perfecto. Y ese modelo no lineal, pensemos que de hecho no tiene fricción, así se vería su diagrama de fase. Un diagrama de fase es un diagrama que te dice, pues, cómo es que se va a comportar el péndulo dependiendo de dónde inicie. Si ven el puntito rojo que tengo aquí, eh, si yo empiezo aquí, la idea, esa es la condición inicial, el péndulo va a seguir esta trayectoria. Va a ir para acá, va a seguir esta trayectoria, ¿sale? O sea, esta flecha te da la dirección del gradiente de los estados, o sea, cuál dirección toma teta punto contra teta, ¿ok? Ahora, si ven, si estoy muy cerca del origen, el péndulo simplemente oscila, ¿no? Lo cual tiene sentido, empieza a hacer esto, ¿sí? Empieza a hacer esto. Entonces, no tiene fricción, empieza a oscilar y ustedes grafican teta contra teta punto, es un circulito que viene siendo este comportamiento que tiene acá. Ahora, si tuviera fricción, en realidad esta flecha lo que va a hacer es una espiral, van a llegar al origen. Va a empezar por acá y va a hacer esto y va a llegar al origen, ¿sale? Quiere decir que este modelo no lineal es posible en ciertos puntos de todo este mapa, de todas las posibles trayectorias que puede tener, que se comporte como un modelo lineal. Los modelos lineales solo tienen dos opciones, ¿no? O convergen en un punto en específico o divergen y se van hasta el infinito. Esas son las opciones que tienen. En cambio, un proceso no lineal, como vemos aquí, tiene más posibles trayectorias, ¿sale? Entonces, vean, si yo, por ejemplo, estoy en el origen, pues empiezo a tener un sistema que tiene un comportamiento armónico simple, ¿sí ven? O sea, es un comportamiento armónico simple. Perfecto. Entonces ahí está. Ese de ahí provendría de yo acercarme lo suficientemente a este punto cuando teta se aproxima a cero. Por ejemplo, este término se aproxima a teta haciendo uso de la serie de Taylor. Déjenme muevo yo ahora por acá. Ahí está. Perfecto. O sea, ven cómo el seno de X, hago serie de Taylor y hago esta aproximación. Entonces, este modelo, si no tuviese fricción, sería una simple masa con un resorte. ¿Okay? Y se comportaría como está aquí. Ahora, eso quiere decir que esta ecuación que tengo acá pues, se puede comportar como una ecuación de un masa resorte amortiguador y tener todos estos posibles comportamientos, siempre y cuando el ángulo sea muy pequeño. Es lo que les decía, vean, se convierte como una espiral cuando tiene fricción y básicamente puedes hacer el análisis de estabilidad o inestabilidad, pero enfocado a su comportamiento en ese punto, esa zona en específico. ¿Dónde es esto útil? Bueno, pues esto es útil cuando tú sabes que el área donde quieres controlar, la zona dentro de todas estas posibles dinámicas, tu sistema se centra en este punto que le llamamos punto de equilibrio. ¿Sí? Es un punto de equilibrio porque es uno en los cuales el proceso va a detenerse, su dinámica ya no va a existir. ¿Sí? Y de hecho sabemos que de un péndulo simple existe si el ángulo está midiéndose desde esta forma, es en cero o es en pi. ¿Sale? Y uno de ellos vamos a descubrir que es estable, el otro es totalmente inestable porque a cualquier pequeño empuje, puff, se mueve, ¿no? Se mueve, que es este punto que tenemos aquí. O sea, es posible que se estabilice, pero dependiendo de a dónde hago el cambio de la velocidad, pues se va o se va en otra dirección, como vemos acá, ¿sale? Entonces, es importante entender de alguna forma el sistema físico, cuál es la zona en la que tú tienes un interés, por qué lo tienes, si es que te va a funcionar este modelo, pues puedes hacer un análisis local de su dinámica, analizar qué criterio cumple para ser estable, qué criterio se cumple para ser inestable, y todo esto conlleva una metodología puramente analítica. Y eso es algo que vamos a tratar de descubrir, dependiendo del modelo que elijamos, ¿sí? Dependiendo del modelo que elijamos. Ahorita vamos a hablar al respecto de cuáles son los posibles modelos que vamos a utilizar, en especial cuando estamos centrándonos en una opción totalmente lineal, pero si fuera una opción no lineal, pues también cuál es la metodología que se sigue
para poder encapsular esta estabilidad o no estabilidad. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora, una vez que tienes esa aproximación, posiblemente quieres que el ángulo vaya a ese punto de equilibrio en ese sistema lo más rápido posible, pues tienes que hacer una selección de un control. ¿Sí? Tienes que hacer una selección de un control y hay muchas opciones, ¿no? En el caso de este péndulo, pues podríamos pensar, mira, voy a agregar un control que dependa del error y su dinámica y su velocidad, ¿no? Dada que el error es simplemente el ángulo deseado menos el ángulo que realmente tengo. Entonces, si me muevo por acá, listo. Eso sería, ¿no? El análisis, lo que es el error que tengo y su velocidad y hacer una ponderación al respecto, ¿no? A esto le conocemos como control PD. O podríamos hacer algo como el error más el error un tiempo atrás, ¿no? Un tiempo atrás. Entonces vean, aquí había dos parámetros, parámetro 1, parámetro 2, aquí va a haber tres parámetros, P1, P2 y P3. Otro parámetro podría ser el retraso temporal. Hay resultados de gente que muestra las pros y que pueden tener las ventajas, ¿no? Que bondades que puede tener el hecho de una existencia de un retraso artificial en el control. Otra opción podría ser, mire, voy a agregar un gradiente en el error, pero un gradiente que tenga un parámetro distinto que le damos P3 y esa puede ser una derivada fraccionaria, ¿no? O sea, ustedes en principio pueden hacer uso, si una vez que tengas un proceso lineal, de un control lineal para hacer el control de esta variable. Ajá, en esa zona de interés en la cual el proceso se comporta como un fenómeno lineal. Afortunadamente, hay una gran cantidad de procesos los cuales pueden ser aproximados o los cuales pueden ser estudiados a partir de estas aproximaciones lineales, siempre y cuando cumplas con la idea de que estás trabajando en esa zona en la cual ese modelo es válido. ¿Sí? Entonces ese es un gran punto de consideración aquí. Si ese punto se empieza a alejar, si te empiezas a alejar, nosotros tenemos que hacer un análisis de qué tanto me puedo alejar. ¿Sí? Y es algo que también vamos a tratar de discutir en el taller. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo eliges cuáles son los parámetros correctos para controlar tu sistema? Bueno, primero podrías pensar en cuáles son aquellos que lo estabilizan. Si tu sistema aproximación lineal funciona, puedes encontrar un control lineal con un cierto número de parámetros y por lo tanto puedes hacer un mapa que te diga cuál es la zona donde esos parámetros son estables. Por aquí hay unos resultados, por ejemplo, para el control PID que tienen Méndez Barrios en su tesis de doctoral, por ahí el 2011, o por ejemplo, la doctora Sabine Mundier, o podríamos hablar de Silvio Niculescu, que son digamos, personas que han trabajado con esta metodología y es una que podríamos utilizar, ¿no? Es decir, siempre y cuando tenga una aproximación lineal útil, puedo elegir un control con n número de parámetros útil, generar un hiperespacio donde pueda elegir las ganancias estabilizantes y después de ese espacio me va a dar una zona en la cual entonces yo pueda optimizar. Sí, sí, tengo un rango de búsqueda útil de un mejor control. Entonces, bien, ¿no? Teniendo un modelo, encontrando un mejor modelo, por lo cual vamos a tener que entender ciertas técnicas para encontrarlo, elegimos esa aproximación con sus parámetros, con sus posibles errores, obviamente. Encontramos este mapa con también sus posibles errores, porque este mapa en la realidad no va a ser esta frontera no va a ser perfecta, va a tener un rango de error, lo cual es claro, y después vamos a tratar de usar algo más para encontrar el control óptimo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues esa parte se hace utilizando una idea, haciendo uso de la optimización, ¿no? O sea, la optimización nos permitirá encontrar en ese hiperespacio el mejor controlador. Cuando digo el mejor controlador, me refiero al conjunto de parámetros de mi función del control que elija. Si tengo un PD, pues serán dos parámetros y esto sería simplemente un plano. Si tengo un PD con retraso temporal, pues sería un
plano de 3 dimensiones como el que tengo aquí para el control PID. El punto es, el mejor va a ser aquel que me haga la minimización o la maximización o la la minimización, maximización de una función de costo, ¿sale? Sujeta a algún tipo de restricción y esa restricción obviamente es la zona en la cual voy a hacer mi búsqueda. Lo común es que ustedes digan, ¿sabes qué? Hago una función de costo que tenga un error, la norma del error al cuadrado, el tiempo en un tiempo finito, hacemos nuestro cálculo, agreguen un parámetro multiplicador de Lagrange del esfuerzo y genera algo como un regulador cuadrático, que es muy conocido en control óptimo. Nada más que esta función de costo va a estar sujeta a que nuestra búsqueda será en esta región, ¿sale? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo resuelves este problema de optimización? Obvio, entre más compleja sea mi objetivo, porque podría agregar aquí errores, esfuerzo, gradientes del esfuerzo, gradiente del error, porcentaje de sobretiro, tiempo de asentamiento, pues empieza a hacerse más complicado, ¿no? Y también, en general, en realidad, eh, si mi función de costo depende no solo de la restricción, sino del hecho de que mi sistema dinámico es lineal o incluso no lineal, pues esto también se empieza a hacer más y más difícil. Afortunadamente, pues hay una metodología para tratar de encontrar resoluciones a esto y eso se encuentra pues en el cómputo suave o haciendo uso de métodos numéricos de programación de optimización no lineal. ¿Sale? Entonces vean, o sea, podríamos hacer uso de algún algoritmo como poblacional que me lleve a encontrar los múltiples o el mínimo local y o como este que ven aquí, que puede ser un método como el Sword Particle Optimization o el algoritmo genético o un gradiente descendente, ¿sale? Entonces, todos ellos son opciones para resolver este problema de optimización. Y también ese problema de optimización puede considerarse como robusta, ¿no? Si hago un análisis de cuál es la mayor desviación posible que puedo tener en algunos de los parámetros, ¿sí? Entonces, podemos minimizar el control. Control mínimo sujeto al control, pero podemos maximizar la desviación que tengamos con respecto a un cierto parámetro y ver qué tanto. Nosotros estamos interesados, todas estas metodologías se pueden aplicar, en especial esta, a sistemas lineales, pero también a sistemas lineales que tienen un retraso temporal, sistemas lineales que tienen uso de ecuaciones diferenciales fraccionarias. Disculpa, ahí está. Cualquiera de ellos pues, puede ser una opción. ¿Sí? Y lo importante de esto es que estos modelos, les digo, pueden provenir de hacer uso de física, como lo hicimos con el péndulo, pueden ser modelos a los cuales tomes como referencia para ajustarlos a la dinámica de un sistema en un cierto punto de operación, siempre y cuando sea eso posible. Entonces, si tienes que controlar el pH de algún sistema hidropónico, por ejemplo, o de un bioreactor, pues podríamos hacer el análisis de los datos de entrada y salida para que esta variable se modifique y ver cuál es su comportamiento y hacer una identificación de parámetros de un modelo lineal o incluso no lineal para poder ajustar a la dinámica del sistema. ¿Sí? Y después de ahí tratar de encontrar, si es el caso que encontramos un modelo no lineal, ajustamos parámetros basados en una ecuación no lineal, a encontrar el modelo lineal de la zona de operación de interés, hacer uso de esta metodología para encontrar la zona donde esto es estable. ¿Sí? Si tuvieras el caso no lineal, pues también podríamos limitar una zona de interés en el cual ese sistema empiece a no tener inestabilidades y también hacer eso como una demarcación de dónde es que podemos o no hacer nuestra búsqueda para nuestro algoritmo de control óptimo. Entonces, bueno, ¿cuál es la metodología que estoy tratando de presentarles?
que no es de la cual pues pienso yo que pueden generarse muchos productos. Está basada en esta idea, siguiendo el modelo V, perdón. O sea, simulación, modelo, aproximación lineal. Esa aproximación lineal puede requerir una identificación de parámetros del proceso real, selección de control, análisis de control de una región donde pueda buscar hacer optimización y luego hacer un test y un experimento. Y si ese test experimento pues no funciona, quizás haya que regresar a hacer más análisis en términos del modelo o hacer una selección del control para modificar nuestra región de estabilidad y optimización. Esto es un proceso al final, mejora continua, de prueba, de continuo cambio después de haber hecho la primera selección. Y nos va a llevar a encontrar un algoritmo y un control útil, robusto y aplicable a nuestro proceso. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias por ver este video. Espero verlos en el taller. Espero verlos y que las siguientes sesiones sean de gran interés y utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.